El suelo temblaba con cada impacto de la artillería enemiga. La trinchera, que hasta hacía poco nos había ofrecido una precaria protección, ahora se desmoronaba a nuestro alrededor. Un obús había caído a pocos metros, provocando un derrumbe que bloqueó nuestra única salida conocida. Éramos un puñado de hombres atrapados, con el fuego enemigo intensificándose y la esperanza de refuerzos disminuyendo con cada minuto que pasaba. El sargento gritaba órdenes, intentando mantener la calma, pero en sus ojos se reflejaba el mismo miedo que sentíamos todos. Paleábamos frenéticamente, intentando remover la tierra y los escombros que nos separaban del resto de la trinchera. El aire estaba denso con el polvo y el olor acre de la pólvora. Cada segundo que perdíamos podía ser el último. La metralla silbaba por encima de nuestras cabezas, y el estruendo constante nos ensordecía. Fue mientras yo intentaba mover una gran roca cuando noté algo inusual. Detrás de la tierra removida, había una sección de la pared de la trinchera que sonaba hueca al golpearla con la pala. No era la madera de los apuntalamientos, sino algo más sólido, como piedra. Le señalé al cabo, un hombre mayor con experiencia en construcción antes de la guerra. Él se acercó y golpeó la zona. Su rostro se ensombreció. «Esto no es parte de la trinchera», murmuró. «Parece un muro viejo, muy antiguo». Con renovada urgencia, comenzamos a cavar en esa sección. Las piedras estaban unidas con un mortero duro y arenoso, diferente al que se usaba en las fortificaciones modernas. A medida que retirábamos las rocas, una oscuridad comenzó a revelarse detrás. No era la oscuridad de la tierra suelta, sino la negrura profunda de un espacio vacío. El sargento se acercó, con su linterna en mano. La luz tembló mientras la dirigía hacia la abertura que estábamos creando. «¿Qué demonios es esto?», exclamó, su voz mezclada con sorpresa y una cautelosa esperanza. La abertura era estrecha, apenas lo suficientemente grande para que un hombre pudiera pasar arrastrándose. El aire que emanaba era frío y húmedo, con un olor a tierra vieja y, algo más, un aroma terroso y cerrado que no reconocimos. Uno de los soldados, un joven asustado, preguntó si era un túnel enemigo. El cabo negó con la cabeza. «Demasiado viejo. Mira la forma de la piedra, el tipo de mortero. Esto es anterior a esta guerra, quizás incluso anterior a la anterior». La idea de un escape, una salida inesperada de la ratonera en la que nos encontrábamos, nos dio una nueva oleada de adrenalina. El fuego enemigo seguía cayendo, pero ahora teníamos una posibilidad, un descubrimiento inesperado bajo el barro y la sangre de la trinchera. La pregunta era qué nos esperaba en la oscuridad de ese antiguo pasadizo. Con el sargento a la cabeza, nos deslizamos uno a uno por la estrecha abertura. El túnel era bajo y estrecho, obligándonos a avanzar encorvados. Las paredes eran de tierra compacta y algunas secciones mostraban piedras toscamente talladas, cubiertas de una gruesa capa de polvo y humedad. El aire era pesado y viciado, con un olor terroso y un ligero hedor a moho. Telarañas gruesas y ancestrales colgaban del techo bajo, rozando nuestros rostros mientras avanzábamos. El silencio dentro del túnel era casi tan opresivo como el estruendo de la artillería que habíamos dejado atrás. Solo se escuchaban nuestros jadeos, el roce de nuestras ropas contra las paredes y el eco amortiguado de nuestras pisadas sobre el suelo irregular. La oscuridad era casi total, apenas mitigada por la débil luz temblorosa de nuestras linternas. «Cuidado donde pisan», advirtió el cabo, su voz resonando extrañamente en el estrecho pasadizo. «Este lugar lleva mucho tiempo olvidado. No sabemos si el suelo es seguro». Avanzamos lentamente, nuestros rifles listos, tensos ante la incertidumbre de lo que encontraríamos. No había marcas recientes, ni señales de uso humano en décadas, quizás siglos. Este pasaje olvidado parecía pertenecer a un tiempo muy anterior a la guerra que estábamos librando. El sargento detuvo su marcha. Su linterna iluminó una sección de la pared donde se podían ver grabados. Eran símbolos simples, líneas entrelazadas y algunas figuras geométricas que no reconocimos. No parecían marcas militares, ni runas germánicas. Eran más primitivas, más antiguas. «¿Quién construyó esto?», preguntó el joven asustado, su voz un hilo en la oscuridad. «¿A dónde lleva?». El sargento negó con la cabeza. «No lo sé, pero no creo que sea obra del enemigo. Está demasiado profundo, demasiado escondido». Continuamos nuestro avance. El túnel serpenteaba, a veces descendiendo suavemente, otras veces ascendiendo con dificultad. Encontramos pequeños nichos en las paredes, vacíos y cubiertos de polvo. En uno de ellos, el cabo encontró un fragmento de cerámica rota, de un diseño muy antiguo,
que no se parecía a nada moderno. Cuanto más nos adentrábamos en el túnel, más fuerte se hacía la sensación de que estábamos invadiendo un lugar que no nos pertenecía, un secreto enterrado bajo la tierra durante generaciones. La esperanza de escapar del fuego enemigo se mezclaba con una creciente inquietud ante el misterio de este pasaje olvidado y su desconocido destino. Después de lo que pareció una eternidad arrastrándonos por el estrecho túnel, el pasadizo desembocó en un espacio más amplio. Era una pequeña cámara, de forma casi circular, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad. El aire, aquí era diferente, más fresco y sorprendentemente quieto, en contraste con la sensación opresiva del túnel. Un silencio casi absoluto reinaba en el lugar, un silencio que parecía amortiguar incluso el lejano retumbar de la artillería. La luz de nuestras linternas reveló paredes de piedra cubiertas de más grabados y símbolos, algunos de ellos más elaborados que los que habíamos visto en el túnel. Había también inscripciones, líneas de caracteres desgastados por el tiempo que no pudimos identificar. La sensación de antigüedad era aún más fuerte en esta cámara silenciosa. En el centro de la cámara, encontramos algo inesperado, un pozo de piedra o un profundo hueco oscuro que descendía verticalmente hacia las entrañas de la tierra. El borde del pozo estaba erosionado y cubierto de musgo seco. Al arrojar una pequeña piedra, no escuchamos ningún sonido al golpear el fondo, lo que sugería una profundidad considerable. El joven soldado se acercó al borde con cautela, asomándose a la oscuridad. ¿A dónde crees que lleva?, preguntó. Su voz apenas un susurro en el silencio. El cabo negó con la cabeza. No lo sé, pero no me gusta su aspecto. Podría ser un pozo seco, una trampa, o algo peor. El sargento examinaba las paredes de la cámara con atención. Encontró una serie de hendiduras en la piedra, como si originalmente hubieran contenido algo. También notó una pequeña abertura en una de las paredes, demasiado pequeña para ser un pasadizo, pero que podría haber servido para algún propósito. Este lugar no fue construido solo como un túnel de escape, comentó el sargento. Esta cámara tenía otro propósito. La quietud de la cámara silenciosa era inquietante. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus muros, preservando un secreto que ahora habíamos perturbado. La posibilidad de haber encontrado una ruta de escape seguía presente, pero la sensación de misterio y la presencia de ese pozo oscuro añadían una nueva capa de incertidumbre a nuestro descubrimiento. ¿Era este lugar una bendición o una trampa disfrazada? Continuamos explorando la cámara, intentando encontrar alguna pista sobre su propósito o alguna salida adicional. Los símbolos grabados en las paredes eran intrigantes, pero ninguno de nosotros podía descifrarlos. Eran formas geométricas, espirales, y representaciones estilizadas de lo que parecían ser animales o plantas, pero nada familiar de la iconografía militar o religiosa que conociéramos. Fue mientras examinaba una sección de la pared cerca de la entrada del túnel por el que habíamos llegado cuando vi algo que me detuvo en seco. En la piedra, tallada de forma sencilla pero inconfundible, había una marca. Era un símbolo que me resultaba vagamente familiar. Una forma geométrica simple que había visto en algún lugar de mi infancia, quizás en las viejas casas de mi pueblo o en algún objeto olvidado. No podía recordar exactamente dónde, pero la sensación de reconocimiento era innegable. Sargento, llamé, señalando la marca. ¿Han visto esto antes? Me parece conocido. El sargento y el cabo se acercaron a examinarla. El sargento frunció el ceño, negando con la cabeza. El cabo se encogió de hombros. Nunca he visto nada parecido, dijo el cabo. ¿Qué crees que significa? Intenté recordar dónde había visto ese símbolo. Era una sensación frustrante, como tener una palabra en la punta de la lengua. Era algo conectado a las historias de los ancianos, quizás a alguna leyenda local sobre el origen de la tierra o sobre seres que vivían bajo ella. La presencia de esa marca familiar en un lugar tan antiguo y olvidado era desconcertante. ¿Qué conexión podía haber entre mi pasado y este túnel subterráneo? ¿Era una simple coincidencia? ¿O era una señal, una pista de algo más grande? Volví a mirar el símbolo, intentando evocar algún recuerdo concreto. Era una forma simple, un círculo con 3 líneas que irradiaban desde el centro. Lo había visto tallado en madera, grabado en metal, y ahora, en la fría piedra de esta cámara subterránea, la inquietud creció en mí. La posibilidad de que este lugar estuviera conectado a algo más allá de un simple túnel de escape se hizo más fuerte. La marca familiar era un hilo suelto en el tejido del misterio, un hilo que sentía la necesidad de seguir.
La insistente sensación de familiaridad con la marca grabada en la pared me mantuvo inquieto, mientras el sargento y el cabo discutían la posibilidad de que el pozo central fuera una trampa. Yo intentaba desesperadamente recordar dónde había visto ese símbolo. Finalmente, un vago recuerdo emergió de las profundidades de mi memoria. Era una historia que mi abuela me contaba de niño, una leyenda local sobre los antiguos habitantes de la Tierra, seres que vivían en túneles debajo de las colinas y que poseían secretos ancestrales. La marca, según la leyenda, era su símbolo, una representación del sol y las 3 corrientes de agua subterránea que daban vida a la región. Me acerqué al cabo y al sargento, interrumpiendo su conversación. Les conté la leyenda, la historia de los hijos de la tierra y su símbolo. Al principio, se mostraron escépticos. Son solo cuentos de viejas, dijo el sargento, restándole importancia. No tienen nada que ver con nuestra situación actual. Pero, el cabo parecía más pensativo. He oído historias similares en mi pueblo, comentó, sobre gente que se escondía bajo tierra en tiempos de guerra, usando túneles antiguos. Les expliqué que la leyenda también hablaba de cámaras secretas y de un conocimiento oculto que se transmitía de generación en generación. La marca era supuestamente una guía hacia esos lugares. El joven soldado, que había permanecido en silencio hasta ahora, se unió a la conversación, recordando haber visto ese símbolo tallado en una vieja piedra cerca de la iglesia de su pueblo. La convergencia de estos vagos recuerdos comenzó a cambiar la perspectiva. Quizás este túnel no era solo una ruta de escape, sino la entrada a algo más significativo, algo conectado a la leyenda local que había escuchado en mi infancia. El sargento, aunque todavía cauteloso, admitió que no teníamos otras pistas. Si esa marca es una guía, dijo, ¿hacia dónde nos dirige? Volvimos a examinar la marca en la pared. Parecía apuntar en una dirección específica, dentro de la cámara, hacia una sección de la pared que hasta ahora no habíamos inspeccionado con detalle. La posibilidad de que la leyenda local fuera la clave para desvelar el secreto del túnel nos llenó de una mezcla de esperanza y aprehensión. Siguiendo la dirección que parecía indicar la marca familiar, nos concentramos en una sección de la pared que estaba parcialmente cubierta de tierra y escombros. Era una zona que habíamos pasado por alto en nuestra exploración inicial. Al examinarla de cerca, notamos que algunas de las piedras parecían estar colocadas de forma diferente al resto del muro, como si fueran parte de una estructura posterior o hubieran sido manipuladas. El cabo, con su ojo entrenado para los detalles de la construcción, señaló una piedra en particular que parecía ligeramente suelta. Intentó moverla con la mano, pero estaba atascada. Con cuidado, sacó su cuchillo de trinchera y lo insertó en la junta, haciendo palanca. Después de varios intentos, la piedra cedió con un chirrido seco, revelando un pequeño hueco oscuro detrás. El sargento acercó su linterna. El hueco era estrecho, pero parecía conducir a otro espacio. El aire que emanaba era más fresco, y olía a tierra limpia, a diferencia del aire viciado de la cámara principal. Parece una salida secreta, murmuró el joven soldado, con un brillo de esperanza en los ojos. El sargento asintió. Podría ser, pero tengamos cuidado, no sabemos qué nos espera al otro lado. El cabo intentó ensanchar la abertura, retirando algunas piedras más. Después de unos minutos de esfuerzo, el hueco era lo suficientemente grande para que un hombre pudiera pasar gateando. El sargento fue el primero en asomarse. Después de unos segundos, retrocedió, haciéndonos señas para que nos acercáramos. Es otro túnel, dijo en voz baja. Parece más nuevo que el que encontramos al principio, pero sigue siendo antiguo. La salida secreta ofrecía una nueva ruta, una alternativa al oscuro pozo central y al incierto camino por el túnel original. La marca familiar parecía haber cumplido su propósito, guiándonos hacia una posible salvación. La pregunta ahora era a dónde nos llevaría este nuevo pasadizo y si finalmente nos sacaría de la ratonera en la que la guerra nos había atrapado. Nos deslizamos por la nueva abertura, entrando en un túnel ligeramente más ancho y alto que el anterior. Este pasadizo parecía menos antiguo, aunque aún mostraba signos de haber sido excavado hace mucho tiempo. Las paredes eran de tierra, compacta, y aquí y allá se podían ver débiles marcas que sugerían un uso ocasional en el pasado, quizás huellas borrosas o marcas de herramientas olvidadas. El aire era más respirable, y la sensación de encierro no era tan opresiva como en el primer túnel. Avanzamos con una renovada sensación de esperanza, aunque la cautela seguía siendo nuestra compañera constante. No sabíamos a dónde nos llevaba este nuevo camino,
ni si nos encontraríamos con algún obstáculo o peligro inesperado. El lejano retumbar de la artillería se escuchaba ahora más débil, como si nos estuviéramos alejando del epicentro del combate. El túnel ascendía gradualmente, lo que nos dio la esperanza de que nos estuviera llevando de vuelta a la superficie. Después de un largo rato de marcha silenciosa, el cabo se detuvo y señaló hacia adelante. «Veo luz», susurró, con un tono de alivio en su voz. A medida que nos acercábamos, la tenue luz se hizo más brillante, revelando una abertura al final del túnel. Era una grieta estrecha, parcialmente cubierta de maleza, pero a través de la cual se filtraba la luz del día. El sargento sonrió por primera vez en horas. «Parece que encontramos nuestra ruta a la superficie». Con renovada energía, nos apresuramos hacia la abertura. El cabo y el soldado más joven comenzaron a apartar las ramas y la tierra que bloqueaban la salida. La luz del sol, aunque tenue y filtrada por la vegetación, nos cegó momentáneamente después de tantas horas en la oscuridad subterránea. Una vez que la abertura fue lo suficientemente grande, salimos con cuidado, uno por uno. Nos encontramos en una pequeña hondonada, cubierta de arbustos y árboles, detrás de la línea de nuestras propias trincheras. Estábamos a salvo, al menos por ahora. El rumbo a la superficie, guiado por un símbolo antiguo y una leyenda local, nos había sacado del infierno del bombardeo. Miramos hacia atrás a la pequeña grieta en la tierra, la entrada al túnel inesperado que nos había ofrecido la libertad. El misterio de quién construyó esos túneles y con qué propósito seguía sin resolverse, pero por el momento, lo único que importaba era que estábamos vivos. Una vez fuera del túnel, nos reagrupamos en la seguridad de la hondonada. El sargento dio la orden de informar inmediatamente a nuestro puesto de mando sobre nuestra situación y el descubrimiento del túnel. La noticia de una ruta subterránea desconocida podría ser de gran valor estratégico. Mientras esperábamos al equipo de reconocimiento que el sargento había solicitado por radio, volví mi mirada hacia la pequeña abertura en la tierra de donde habíamos emergido. El túnel inesperado, con su silencio ancestral y sus marcas misteriosas, nos había ofrecido un escape milagroso. La leyenda local, que en un principio me había parecido un simple cuento, había resultado ser la clave para nuestra salvación. Reflexioné sobre la gente que había construido ese túnel hace tanto tiempo, los hijos de la tierra de la leyenda. ¿Quiénes eran? ¿Por qué habían construido esas intrincadas galerías bajo el campo de batalla? ¿Y por qué su símbolo me había resultado tan familiar? El cabo se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Nunca pensé que las historias de fantasmas pudieran salvar nuestras vidas», dijo con una leve sonrisa. El joven soldado asintió. «Quizás haya más cosas bajo tierra de las que imaginamos». El sargento regresó después de hablar por el transmisor portátil. «Vendrán a investigar el túnel», nos informó. «Quieren inspeccionarlo a fondo». Miré una última vez la entrada oculta. Sabíamos que el túnel podría tener un valor militar, pero para mí, representaba algo más. Era un vínculo con el pasado, un testimonio de las vidas que se habían vivido y las historias que se habían desarrollado bajo la misma tierra que ahora era testigo de nuestra brutal guerra. El legado de la tierra, silencioso y oculto, nos había ofrecido su ayuda en un momento de desesperación. No sabíamos qué depararía el futuro, ni qué uso se le daría a ese antiguo túnel, pero por ahora, estábamos agradecidos por la inesperada ruta de escape que nos había regalado el corazón mismo de la tierra, recordándonos que incluso, en medio de la destrucción y el horror, aún podían encontrarse secretos y maravillas esperando ser descubiertos bajo nuestros pies.